Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. A los insultadores les vamos a bloquear, ¿ah? Le pido al equipo que a los insultadores ni la salutación. No sea malita, Belki, si puede cerrar esa puerta, porque luego el sol me da aquí en la cara y salgo con un punto acá de luz. Bueno, saludos cordiales a nuestra querida audiencia, como siempre honrados de su sintonía a través de la señal informativa de Sonorama, nuestras frecuencias en buena parte del territorio ecuatoriano, aquí en Quito 103.7 FM estéreo. Estamos en internet www.sonorama.com.es, nuestra transmisión en la fanpage de Facebook de Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube de Sonorama TV. Igualmente ya comienzo la transmisión a través de mis cuentas personales. Buenos días a la gente que se conecta acá a través de mi cuenta de Instagram, donde también generamos este comentario, ¿no? Sin rodeos, a los tiempos que le veo a mi doctor Pablo Araujo. Saludos, mi doctor. Qué gusto, ¿ah? A los tiempos se escribe. Muchas gracias. A Mariusi Rodríguez está conectada, la Pame Velasco, Nati Salgado, Fresia, que también están unidas a la transmisión del Instagram. Buenos días. E igualmente a mis tiktokeros, queridos tiktokeros, a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela B, en TikTok. Síganme, por favor. Muchas gracias. Como siempre, la generosa sintonía, la habitual visualización a esta hora de la mañana a través de nuestras plataformas, ¿no? No se olviden también nuestro chat de WhatsApp, 0999-120.000, el chat de la radio, donde ustedes igualmente pueden interactuar. Bueno, le envío un abrazo a María Paz, que quiere hacer deporte, dice. Va a hacer deporte. Saludos, María Paz, qué gusto. Julio Sari, que también está en sintonía. La doctora Grace Merino Jaramillo, que también reporta sintonía. El demoledor dice, listo para, hable serio, recibir clase. No, nada que ver. Abrazos, Carlos, qué gusto. Fernandita Castillo Loor me pidió un saludo, ¿no? Dice, como cada mañana estamos pendientes de sintonizarlo, quiero pedirle de manera especial si nos puede enviar un saludo a mi querido padre, el señor Pedro Castillo Freire, una persona dedicada al servicio en todos los aspectos. Hoy, en el día de su santo, San Pedro y San Pablo, su familia, le hacemos llegar todo nuestro cariño. Me sumo a esa salutación, don Pedro Castillo Freire, me imagino, Manavita, ¿ah? 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Saludos a los Pedros y a los Pablos. Hablando de Pablo Araujo, no, mi doctor Araujo está en sintonía. Don Pablo está de santo el día de hoy, y a los Pedros. Vamos a ver si Pedrito José, que siempre sintoniza este espacio, está en sintonía. Le envío un abrazo porque hoy es su santo. Bueno, entramos en materia porque hay bastante para comentar el día de hoy, para variar. Y empecemos por esta carta que el presidente de la República le envía a la Corte Constitucional. Y quiero partir de un hecho, porque me parece a mí que es una nueva evidencia de que en el Ecuador avalamos a las instituciones y avalamos las decisiones de esas instituciones, si nos gusta o si no nos gusta. Así de simple. Aquí el supuesto respeto a las instituciones y a las decisiones lo dicen de dientes para afuera. En el fondo no les gusta. En el fondo, si las instituciones deciden algo que no les gusta, ahí no vale la institución. Pero cuando la institución decide algo, ¿ya?, que les gusta, le aplauden, la destacan, hablan de independencia, de imparcialidad. Y tenemos dos hechos. Lo de la Universidad Central del Ecuador, sobre la tesis de la fiscal, que también lo voy a comentar, y la carta del presidente de la República a la Corte Constitucional, y empiezo por esto. La Corte que fue aplaudida, ¿no?, por aquellos sectores que decían que era una Corte derivada del Trujillato, como le dicen, despectivamente. Una Corte que nació a partir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Una Corte cuyo origen yo lo cuestioné desde el primer momento. Porque para mi concepto, y lo he dicho desde el año 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición no tenía atribuciones para poder
destituir, cesar, término es cesar, a los jueces de la Corte Constitucional anterior, de la famosa Corte Cervecera, y crear una nueva Corte Constitucional. Para mí no tenía atribución. Pero está claro que la Corte que emergió de ese proceso, parto de ese cuestionamiento que lo he sostenido desde siempre, desde el 2019, pero está claro que la Corte que se creó era una Corte de muchísimo más alto nivel que la anterior. Yo creo que eso es indiscutible. Indiscutible. O sea, la Corte que tuvimos hasta el 2019 era una Corte de vergüenza. Que revisar nomás los integrantes de la Corte, las ejecutorias de los miembros de esa Corte, la vicepresidenta de esa Corte que ganó un concurso con 100 sobre 100, resulta que se terminó convirtiendo en la pieza clave del caso de sobornos, etc. La Corte que le llamaban la Corte Cervecera. Tener memoria nomás, no solamente decir lo que nos gusta y cuestionar lo que no nos gusta, que ampliar la visión. Pues como digo, sí, fui crítico y he sido crítico del origen, de cómo emergió esa Corte Constitucional, la nueva, en 2019. Pero la Corte de 2019, que se integró en 2019, tenía una calidad muchísimo más elevada, infinitamente más elevada, y terminó, creo yo, legitimándose con sus propias ejecutorias. ¿Ya? Con sus decisiones, con la seriedad de su trabajo. Con sus errores, porque los tiene. No hay un organismo perfecto en este país. No lo hay. No existe. ¿Ya? Y esta Corte tuvo sus altos y bajos, y ha tenido, como todo. Pero ahí está la Corte. La Corte ya ha sido materia de una renovación parcial hace pocos meses, una primera renovación por tercios hace pocos meses. Esa Corte, por ejemplo, fue aplaudida en el mes de abril, marzo-abril. Fue aplaudida por aquellos que la cuestionaban inicialmente, diciendo que era la Corte del Trujillato, porque esa Corte dio paso al trámite del juicio político en contra del presidente de la República. Entonces, bravo, aplaudieron. Mientras los señores que cuestionaban el juicio político al presidente, aquellos apoyadores del presidente Lasso, aquellos que respaldan al presidente Lasso, ya acusaron a esa Corte de ser una Corte correísta. O sea, quiero que entendamos este contexto, por eso yo voy desde la génesis de la Corte. Porque la Corte no fue integrada por el correísmo. La Corte fue integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Entonces, cuando ahí aparecen unos desubicados que dicen que es una Corte correísta, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? Pero cuando esta Corte, la actual, avaló que el presidente de la República vaya a juicio político, los críticos de la Corte la aplaudieron, pues. Ya, dijeron que la independencia de la Corte, que no sé qué, mientras el entorno del gobierno, aquellos aplaudidores, aquellos partidarios del gobierno, ya señalaron que esa Corte era correísta. Cuando el presidente de la República disuelve la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional hace control de constitucionalidad del decreto ejecutivo 741, que da paso al momento político que estamos enfrentando hoy, la tortilla se viró, pues. Porque los gobiernistas, aquellos que aplauden las ejecutorias del presidente Lasso, en cambio volvieron a aplaudir a la Corte y decían, regresó la Corte de lujo, como decían algunos. Regresó la Corte de lujo. Ahí está la Corte de lujo. Mientras aquellos que le aplaudieron a la Corte cuando dio paso al juicio político al presidente, ya hablaron de que esa Corte está entregada al gobierno del presidente Lasso. ¿Ya? O sea, aquí se aplauden o se respetan las decisiones si nos gusta o no nos gusta. Por cierto, yo en este espacio les dije a ustedes, que me honran con la sintonía cada mañana, les pido hacer un ejercicio de memoria. Al día siguiente de que la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema del decreto ejecutivo 741, en este espacio hicimos un cuestionamiento, una crítica, porque la Corte miró otro lado. La Corte miró otro lado. La Corte pudo haber dejado sentada jurisprudencia para la aplicación del artículo 148 de la Constitución sobre la capacidad constitucional del presidente de la República para disolver por una sola vez la Asamblea Nacional. Pudo haber dejado sentada jurisprudencia para que no sea a discreción del presidente cuando considera, ya, si la Asamblea le queda viendo mal, grave crisis política, conmoción interna, te disuelvo. Y eso no hizo la Corte Constitucional, y lo dijimos en este espacio y cuestionamos en este espacio.
lo cuestionamos. Pero por supuesto, entre la opinión pública, los aplaudidores de antes se convirtieron en los críticos de ese momento y los críticos de antes aplaudieron en ese momento a la Corte. Y la tortilla se vuelve a mirar, pues, porque el presidente de la República, sin Asamblea Nacional, dice la norma constitucional, tiene la posibilidad de gobernar mediante decretos, leyes en materia económica, porque la norma constitucional no le permite al jefe de Estado hacer lo que quiera. No le permite declararse dictador. Tiene que cumplir unas normas. Hay un camino que tiene que seguir y no puede salirse de ese camino. Entonces no es que el presidente Lasso sin asamblea puede mediante decreto promulgar una reforma laboral y ya entra en vigencia la reforma laboral. No es que mediante un decreto puede echar abajo el Código de Trabajo y lanzar la ley de creación de oportunidades así nomás, porque no hay asamblea. No, así no es. El presidente puede gobernar. Hay un ámbito de competencias del jefe de Estado. Puede emitir decretos en el ámbito de las competencias de la función ejecutiva. Y aquellos temas que son competencia de la función legislativa, tiene que esperar a que haya una nueva asamblea. Pero en los casos de urgencia en materia económica, la Constitución dice, puede expedir decretos, leyes en materia económica, de urgencia en materia económica, con el aval previo de la Corte Constitucional. Pero en la norma constitucional no dice, pues, la norma constitucional no tiene por qué ser reglamentaria. Y aquí volvemos a encontrarnos con un vacío. Porque ahora la polémica es, ¿la Corte se extralimitó o no se extralimitó? Para el gobierno se extralimitó, pues. Yo les apuesto a que si la Corte Constitucional hubiese avalado el decreto ley sobre zonas francas, el gobierno hubiese aplaudido a la Corte. Pero como la Corte no lo avala, al señalar que no es un tema de urgencia en materia económica, viene la descalificación. Entonces, que la Corte no tiene esa atribución de establecer qué es urgente en materia económica. Pero a mí me parece peligroso, pues. Porque hoy puede ser Lasso, mañana puede ser Juan Piguave, Perico de los Palotes, Pepita Cerezo, quien gobierne ese carón de LED. Y que por un lado la Asamblea le queda viendo mal y la disuelve. Y asume que puede gobernar por decreto y emite el decreto de urgencia en materia económica que le plazca, sin el control de la Corte, sin un control de fondo de la Corte Constitucional. Hay temas y temas, pues. No todos los temas económicos son urgentes. Y como dije en su momento, si el tema de zonas francas era urgente para el gobierno, ¿por qué después de que la Asamblea en marzo del año anterior les negó la ley de inversiones, no empezaron a trabajar inmediatamente en otro instrumento de consenso con la función legislativa para viabilizar la creación de las zonas francas, como se planteaba en este decreto ley? Pregunto. O sea, en democracia es lo lógico, ¿no les parece? Es lo deseable, no es lo que ocurre en el Ecuador. Entonces el presidente Lasso le envía una carta a la Corte Constitucional. Póngame la primera parte de la carta. Lasso 1 dice. Establecido algunos. La carta es una carta extensa de 4 páginas. En la primera, en la parte pertinente, dice: la Corte no debe rebasar sus facultades generando una apariencia de haberse convertido en un superórgano que inobserva lo establecido en la misma Constitución, pues esta ha de ser respetada por todos los ecuatorianos, todos los servidores públicos y todas las cortes, aún más por aquella llamada a interpretarla y protegerla. Antes dice: la Corte Constitucional no se encuentra fuera de los márgenes de la Constitución, también debe ser limitada y acompasada a cumplir su rol. No puede ir más allá en el marco del respeto a lo dispuesto en la norma fundamental. Vamos con el siguiente, la siguiente parte de la carta. La siguiente página. Ahí está. Dice algo que es real el presidente de la República. La calificación de la urgencia económica es atribución presidencial. De acuerdo. Eso dice la norma constitucional. Solamente el presidente de la República tiene la atribución constitucional de enviar a la función legislativa, ¿ya?, proyectos de urgencia en materia económica, los tributarios, por ejemplo.
Ahí se señala porque, primero, por el diseño institucional señalado en el acápite anterior, segundo, porque así lo expone la Constitución y la propia Corte Constitucional, se habla del precedente. Tercero, porque es el Ejecutivo quien conserva la centralidad de la planificación económica en el Estado. Administra y cuida los ingresos y egresos, las finanzas y las inversiones del Ecuador. Debe rendir cuentas a la nación y organismos internacionales respecto a cómo recibe y cómo deja el país para las futuras generaciones. Es en la presidencia de la República que descansa la gestión inmediata de lo urgente para los ciudadanos: la salud, el trabajo, la educación, la seguridad y los derechos del buen vivir. Yo, como presidente de la República, para cumplir esta tarea estoy convocado a aplicar la Constitución y las atribuciones que ésta me confiere. La Corte Constitucional debería hacer lo propio. Sáquenme un ratito la carta. Sáquenme un ratito. A ver. Aquí el presidente de la República dice algo que es real: que la calificación de urgencia económica es atribución presidencial. Sí. ¿Ya? Habla obviamente de los instrumentos normativos, pero se olvida el señor presidente de la República que no hay asamblea, pues. No hay asamblea. Porque en el diseño constitucional, tomando como referencia esta verdad de que la calificación de la urgencia económica es atribución presidencial, ese proyecto de urgencia en materia económica no es que entre en vigencia porque al presidente de la República de turno se le antoje, sino que tiene que enviar a la función legislativa. Y es la función legislativa la que en un plazo de 30 días, en 2 debates, decide la suerte de ese proyecto de ley. Y puede aprobarlo, modificarlo o negarlo. Plazo fatal de 30 días. Si en los 30 días la Asamblea no lo aprueba, no lo niega o no lo reforma, o se pronuncia, entra en vigencia el proyecto original enviado por el Ejecutivo, por esto que se denomina el Ministerio de la Ley. Se interpreta que la Asamblea no se pronunció, que hubo un silencio de la Asamblea Nacional. Y así, por ejemplo, pasó con la reforma tributaria tan odiosa que entró en febrero, en noviembre del 2021, y que con ustedes hemos conversado un montón de veces. Así fue tal cual. Así entró en vigencia. Esa atribución constitucional es real, teniendo además la Asamblea Nacional. La propia Constitución, que es una Constitución, yo creo, presidencialista, hiperpresidencialista. Por ejemplo, ratifica lo que dice la segunda parte de este párrafo que he señalado, que es en la presidencia de la República que descansa la gestión inmediata de lo urgente para los ciudadanos. Los temas económicos es obvio que le competen al Ejecutivo. Y creo que esa es una virtud de la Constitución, que por supuesto hay algunos acápites que regular. Para que no se convierta la gestión económica en una gestión clientelar de las asambleas o legislativos de turno. ¿Por qué se cambió eso? Porque en el pasado, en el diseño constitucional del 79 al 98, los diputados de la República podían reformar el presupuesto general del Estado. Entonces llegaba el presupuesto general del Estado al Congreso Nacional. Y en la poderosísima y apetecida Comisión de Presupuesto, que aquí lamentablemente no hay memoria, aquí le recordamos, en la Comisión de Presupuesto, que era la más apetecida del Congreso Nacional, resulta que ahí los diputados de la República podían hacer cambios en los ingresos y egresos. Entonces le quitaban a un sector y le aumentaban a otro sector. Y tenían acceso a partidas extrapresupuestarias los diputados de la República, que se convertían en moneda de cambio de votos, las famosas canonjías en los congresos. Entonces, una virtud de la Constitución del 98, ratificada en la Constitución del 2008, era quitarle ese manejo tan alegre a los diputados. Porque al final la gestión económica, y es real lo que dice Lazo, le corresponde al Ejecutivo. Pero tiene que pasar un filtro, que es el filtro del Parlamento ecuatoriano. Póngame la siguiente carta, la siguiente parte de la carta. Que esta tal vez es la parte más compleja. Y está señalada con negrilla. En la propia carta el señor presidente de la República está señalado con negrilla. Se advierte un enorme riesgo de convertir al órgano de control constitucional en un actor político y económico de hecho.
Al presidente de la República, gracias, don Eric, no le gustó el pronunciamiento de la Corte Constitucional, entonces pone ahí con negrilla que tiene un enorme riesgo de convertirse en un actor político. Pero si la Corte Constitucional hubiese avalado el decreto ejecutivo el decreto ley del presidente de la República, le hubiesen aplaudido a la Corte Constitucional. Yo les invito a leer, póngame el artículo de opinión de Carlos de Tomaso, por favor. Hay un artículo de opinión interesantísimo del constitucionalista Carlos de Tomaso. Carlos de Tomaso, que reside en Guayaquil, es articulista del diario El Universo. Publica este artículo que dice la Corte Constitucional en los decretos leyes, donde hace una explicación desde mi punto de vista muy real, muy concreta, sobre el papel de la Corte Constitucional. ¿Ya? Habla de este momento excepcional que vive la República. Hay una parte donde dice en este artículo: bajo la premisa de situación excepcional, está en la segunda parte, y que la facultad del presidente es limitada, porque no es ilimitada la facultad del presidente de la República. La Corte dictó la regla clave: la ausencia del legislador únicamente habilita al Ejecutivo a emitir decretos, leyes de urgencia económica para sobrellevar necesidades apremiantes de índole económico que requieren de una actuación urgente del Estado y que por ello no pueden esperar a la reinstalación de la Asamblea Nacional. Esa es la parte clave. Es la parte clave. Por eso la Corte da paso a la reforma tributaria. Y por eso la Corte no da paso a la ley de zonas francas. Esta parte clave. Temas de urgencia económica para sobrellevar necesidades apremiantes de índole económico que requieran de una actuación urgente del Estado. Al final dice, en el último párrafo: la Corte Constitucional ha dejado claro que la muerte cruzada provoca un espacio temporal extraordinario en el cual los decretos, leyes de urgencia económica tienen una revisión previa constitucional que es mucho más profunda que una simple revisión de forma, ya que se verificará que se cumpla la especialidad de materia económica, que en el texto en su integralidad no afecte derechos constitucionales ni sea contraria a la Constitución. Y la oportunidad, no solamente que se ajuste el texto constitucional, el texto del decreto ley a la norma constitucional, también habla de la oportunidad, y esto es lo que no dice el Ejecutivo, que la urgencia sea de tal magnitud que no se puede esperar la instalación de la siguiente Asamblea Nacional, y dice Carlos de Tomaso, yo estoy de acuerdo con ese criterio. Gracias, don Eri, sáqueme eso de la pantalla. Ejemplo: el Ejecutivo anuncia un decreto ley para disponer algunas decisiones en materia económica ante los posibles efectos del inminente fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es inminente. Lo que no sabemos es su impacto. Ojalá que el impacto no sea grave. Es un impacto que pueda este país, tan golpeado, con una institucionalidad alicaída en unos casos e inexistente en otros, pueda salir medianamente avante. Pero frente a eso el gobierno ha dicho: vamos a enviar un decreto ley para tomar decisiones en materia económica vinculadas a los posibles efectos del fenómeno del Niño. Eso tiene que ver con una urgencia, pues. Pero por supuesto, pues que es así. Hay temas y temas, pero la norma constitucional no establece que cualquier decisión del Ejecutivo puede ser considerada como urgente en materia económica y que por eso la Corte Constitucional podría o debería o estaría obligada a dar paso a todo lo que mande el Ejecutivo. ¿De qué estamos hablando? Aquí les gusta la institucionalidad cuando les conviene. Cuando no les conviene, no les gusta, la critican, empiezan a mover a sus opinadores y empiezan a decir la Corte correísta, la Corte obstruccionista. Que además yo insisto, perdónenme, pero aquí todo lo que se opina, todo lo que se dice, todo lo que se resuelve está anclado por el correísmo y anticorreísmo. O sea, para algunos sectores políticos y para algunos pseudolíderes de opinión, no hay otra.
Ahora por ahí ya algunos opinadores dicen la corte correísta, la corte obstruccionista, y se olvidan del origen de la corte. Señalan a los 3 nuevos que ingresaron en lugar de Hernán Salgado, de Agustín Grijalva y de Ramiro Ávila Santamaría, diciendo que ahí está el ejemplo del correísmo, que no sé qué. Se olvidan quién tuvo un papel protagónico, como recibo un mensaje acá. ¿Ya? ¿Quién tuvo un papel protagónico en la renovación parcial de la Corte Constitucional? Una funcionaria del gobierno del presidente Lasso. Pero tratan de colocar estos frames, ¿para qué? Para desprestigiar a los organismos, para desprestigiar a las instituciones. Así tal cual, así ha pasado con el Consejo de la Judicatura en su momento. Yo siempre dije, por ejemplo, hablando del Consejo de la Judicatura, ¿ya? Critiquen al señor Terán por sus ejecutorias, pero al señor Terán, como delegado de la Corte Nacional de Justicia, le correspondía asumir la presidencia de la Judicatura. Otra cosa son sus ejecutorias. A la gente hay que criticarla por sus acciones, pero aquí se critica gratuitamente a todo el mundo. Y en el caso de la Corte Constitucional, a la Corte le critican o le aplauden si me conviene o no me conviene. Pero lo más patético es que vengan a decir que es una Corte obstruccionista, una Corte correísta, que no sé qué. No sabemos vivir en Estado de Derecho. Aquí no se sabe. No se sabe vivir en Estado de Derecho. Aquí aplauden cuando las instituciones... Es que somos así. Cuando el gobierno de turno, me gusta, soy partidario del gobierno de turno, no importa que el gobierno de turno se tome todas las instituciones, no importa. Está bien, no importa. Aquí eso de la separación de poderes es cuento. Nos venden el cuento. Cuando son oposición se llenan la boca hablando de la separación de poderes. Cuando son oposición se llenan la boca hablando del respeto a la independencia de las funciones del Estado. Cuando no son poder, cuando son oposición. Cuando llegan a ser poder, no les gusta. No les gusta. De dientes para afuera, cuando eran oposición y no eran poder, decían, hay que consensuar, hay que hablar, hay que dialogar. Cuando son gobierno, ya no les gusta hablar, dialogar, consensuar, quieren imponer. Entonces ahora no les gusta la Corte Constitucional, no les gusta, les estorba. ¿Ya? Les estorba, les apesta la Corte Constitucional. Pónganle un poquito de argumentos más sesudos, en lugar de descalificar a todo lo que no les gusta, todo lo que les huele mal. Acá me dicen, si no había muerte cruzada decretada además por el presidente de la República, no había ese riesgo, entre comillas, de que la Corte Constitucional se convierta en actor político, como lamenta el mismo presidente. El presidente y su equipo jurídico conocían las reglas del juego. Pero por supuesto, y ojalá que cuando pase todo esto, algún rato, a nuestros iluminados legisladores, ¿ya? O a un poco de opinólogos que están allí cuestionando lo que está pasando, se les ocurre impulsar modificaciones constitucionales ilegales para llenar todos los vacíos, pero todos los vacíos con los cuales nos hemos encontrado. Sobre el juicio político del presidente de la República, la ley orgánica tiene vacíos. Lo hablamos aquí en varias ocasiones en este espacio. Sobre la aplicación de la muerte cruzada, la propia Constitución no es clara. Y la norma secundaria también tiene vacíos. También tiene vacíos. Y hay límites. La disolución de la Asamblea no crea una dictadura, no le da un superpoder al primer mandatario del país. Sin Asamblea, aún sin Asamblea, pero sobre todo sin Asamblea, un presidente de la República, hoy Lasso, mañana el que venga, tiene límites, y esos límites están marcados por la Constitución. Y hay un organismo que es el único que por norma de esa misma Constitución es el encargado de interpretar el alcance de esa norma constitucional. Entendamos esto. Se va a quedar el tema de la fiscal, lo voy a dejar para mañana, pero igual hoy vamos a tener entrevistas sobre el tema. Ayer estuvo el abogado de la fiscal acá, en una suerte de antesala. Hoy tendremos otra visión, la del otro lado, y bueno, termina siendo oportuna porque hay una reacción. Ayer hubo una resolución de la Universidad Central del Ecuador que la vamos a conversar más adelante en este espacio. Una cosa más, gracias a mi doctor Salgado. En conclusión, dice él, si bien es cierto, esta Corte tiene un mayor nivel académico que la anterior, tampoco ha escapado a la siempre indeseable influencia política. Esto es. Para muestra un botón dice,
Han sido lamentables las expresiones meramente políticas que ha tenido el doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte, cuando en algunas entrevistas se le ha consultado sobre diversas situaciones constitucionales de coyuntura. Esto que me acaba de decir Javier Salgado me lo dijo un connotado jurista en Guayaquil el día martes que estuve por allá, docente y académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Exactamente lo mismo. Pero yo le digo a mi doctor Salgado, a mi doctor Salgado que me escribe, que el doctor Hernán Salgado ya no está en la Corte. Ahora, que hay declaraciones del doctor Hernán Salgado que me sorprenden, ciertamente me sorprenden, pero ya no está en la Corte. Al final del día no está en la Corte. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.